Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Educación Teológica y Apologética. Hoy quiero que hablemos sobre el siguiente tema: el bautismo de niños y el conocimiento de Dios. Si los niños no tienen conocimiento de Dios, ¿por qué recibir el bautismo? Si ellos no pueden ejercer fe, ¿por qué darles el bautismo? ¿Cierto? Es una pregunta que nos hacemos. En este podcast no pretendo presentar todas las pruebas a favor del bautismo de niños. Eso sería un reto muy grande para un solo podcast. El debate es bastante extenso y hay muchos argumentos que se pueden presentar y que por supuesto iremos presentando de a uno en futuros podcasts. Por ahora solo quiero responder a un pensamiento que solemos tener de manera errada y de manera inconsciente también. Creemos o solemos creer que los niños no son aptos para recibir el bautismo porque, primero, ellos no tienen conocimiento de Dios, y segundo, porque ellos no pueden ejercer fe. Primero, porque ellos no tienen conocimiento de Dios, y segundo, porque ellos no pueden ejercer fe. Y cuando tenemos este pensamiento, estamos dando por sentado que, primero, por un lado, los niños nacen como una tabula rasa, es decir, con una mente en blanco, sin ningún tipo de conocimiento. Ellos nacen sin ningún tipo de conocimiento, ni mucho menos un conocimiento divino. Y por otro lado, solemos pensar erróneamente que la fe surge de un ejercicio intelectual o de un ejercicio consciente. Pero la regeneración, que es inconsciente, precede a la fe. Y la fe es un don de Dios, no es un ejercicio intelectual. Sin embargo, en el caso de los adultos, este ejercicio de fe puede ser un ejercicio consciente y está presente esta conciencia. Pero no siempre ese es el caso. En algunas ocasiones, como en el caso de los niños, la fe se puede desarrollar en ellos de una manera tan natural, de una manera imperceptible y de una manera inconsciente a medida que van creciendo, tal como pueden ocurrir con otras creencias básicas del ser humano, como que otras mentes aparte de la mía existen o que nuestros recuerdos del pasado son verdaderos. Así que en este podcast vamos a responder a esta pregunta y vamos a hablar de dos puntos. ¿Los niños tienen conocimiento de Dios y los niños pueden ejercer fe en Dios? Hablemos entonces del primer punto. ¿Los niños pueden tener conocimiento de Dios? Y aquí tenemos que entrar o adentrarnos a la doctrina de la revelación. Dios se ha revelado a la humanidad a través de dos medios: la revelación especial y la revelación general. Vamos a quedarnos con la revelación general. A esta revelación también se le conoce como revelación natural o también como revelación inmediata. Cada uno de estos títulos nos comunica una verdad sobre esta revelación, sobre este tipo de revelación. Por ejemplo, revelación general significa que este tipo de revelación se da a todos los seres humanos sin excepción. Ninguna criatura puede excusarse de no haber recibido revelación de parte de Dios, de que Dios no le haya comunicado su verdad. Revelación natural significa que esta revelación se da por medios naturales. Todos los hombres pueden acceder a ella de forma natural. Revelación inmediata implica que esta revelación ocurre sin mediación. Ella llega de forma directa al ser humano a través de la observación de la naturaleza y a través de su conciencia, de su ser interior. Así que cuando hablamos de revelación general, estamos hablando de aquella revelación de Dios que se comunica a toda la humanidad sin excepción, por medios naturales y de manera directa. Todo el género humano, sin excepción, ha recibido una revelación natural y directa de parte del Señor que les comunica que hay un Dios que debe ser adorado y que además les deja sin excusa. Y esta revelación general llega al hombre natural de dos maneras: en su interior y en el exterior. En su interior y en el exterior. Al primero, es decir, a esta revelación que llega en el interior, se le conoce también como conocimiento innato, porque el ser humano nace con él en su interior y conciencia. Él nace con este conocimiento innato.
Al segundo, es decir, el conocimiento exterior, se le conoce como conocimiento adquirido, porque las criaturas tienen contacto con este tipo de conocimiento a medida que contemplan las obras de Dios en la creación y adquieren ese conocimiento. El Catecismo Mayor de Westminster, en su pregunta 2, afirma lo siguiente: ¿cómo sabemos que hay Dios? Y la respuesta es: la mera luz de la naturaleza en el hombre, es decir, en el interior, en el conocimiento innato, y las obras de Dios, es decir, el exterior, el conocimiento adquirido, manifiestan plenamente que Él existe. Los cánones de Dort, en sus capítulos 3 y 4, párrafo 1, hablando del hombre sin pecado, es decir, del hombre antes de la caída, afirma que desde el principio el hombre fue creado a imagen de Dios y su mente, por creación, ¿cierto? Su mente fue adornada con conocimiento verdadero y con conocimiento salvífico de su creador y de las cosas espirituales. Juan Calvino, hablando sobre este tipo de revelación interior o de este conocimiento innato con el que nace el hombre, Juan Calvino le llama a ese tipo de conocimientos, le llama el sensus divinitatis, que significa que esta es una capacidad innata o un sentido natural de lo divino que está implantado en la constitución de nuestra naturaleza humana. Todos los seres humanos, sin excepción, tienen esculpido este sentido de lo divino en su interior que les conduce naturalmente al conocimiento y a la creencia en Dios. Entonces él dice lo siguiente: afirmamos que los hombres tienen un cierto sentido de la divinidad en sí mismos, y esto por un instinto natural, porque a fin de que nadie se excusase sobre pretexto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad, cuyo recuerdo renueva cual si lo destilara gota a gota, para que cuando todos, desde el más pequeño hasta el mayor, esto es un merismo, una figura literaria que quiere decir que todos, desde menor hasta mayor, quiere decir toda la humanidad, entiendan que hay Dios y que es su creador, con su propio testimonio sean condenados por no haberle honrado y por no haber consagrado ni dedicar su vida a su obediencia. Ciertamente, si se busca ignorancia de Dios en alguna parte, seguramente jamás se podrá hallar ejemplo más propio que entre los salvajes, que casi no saben ni lo que es humanidad. Pero como dice Cicerón, el cual fue pagano, no hay pueblo tan bárbaro, no hay gente tan brutal y salvaje que no tenga arraigada en sí la convicción de que hay Dios. Y aún los que en los demás parecen no diferenciarse casi de los animales, conservan siempre, sin embargo, como cierta semilla de la religión, la semilla religiosa, en lo cual se ve cuán adentro este conocimiento ha penetrado en el corazón de los hombres y cuán hondamente ha arraigado en sus entrañas. Y puesto que desde el principio del mundo no ha habido región, ni ciudad ni familia que haya podido pasar sin religión, en esto se ve que todo el género humano confiesa tácitamente que hay un sentimiento de Dios esculpido en el corazón de los hombres. Esto lo dice en sus Institutos, libro 1, capítulo 3, párrafo 1. Y en otro lugar de sus Institutos dice lo siguiente: esto pues deberán tener por seguro todos aquellos que juzgan rectamente, que está esculpido en el alma de cada hombre un sentimiento de la divinidad, el cual de ningún modo se puede destruir, y que naturalmente está arraigada en todos esta convicción que hay un Dios, y de que esta persuasión está casi como vinculada a la médula misma de los huesos. La contumacia y la rebeldía de los impíos es suficiente testimonio, los cuales, esforzándose y luchando furiosamente por desentenderse del temor de Dios, nunca, sin embargo, logran salirse con las suyas. Libro 1, capítulo 3, párrafo 4. Y en otra parte dicen: únicamente digo esto, que aunque la dureza y aturdimiento
que los impíos muy de corazón buscan para no hacer caso de Dios, se corrompa en sus corazones. Sin embargo, aquel sentimiento que tienen de Dios, el cual ellos en gran manera querrían que muriese y fuera destruido, permanece siempre vivo y real. De donde concluyo que esta no es una doctrina que se aprenda en la escuela, sino que cada uno desde el seno de su madre debe ser para sí mismo maestro de ella, y de la cual la misma naturaleza no permite que ninguno se olvide, aunque muchos hay que ponen todo su empeño en ello. Las Escrituras afirman lo siguiente en Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Esta cita es de la versión La Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera no es tan perceptible esta idea. La Reina Valera no traduce de una manera acertada este punto, pero la Biblia de las Américas sí lo hace. Y el conocimiento de Dios del que se está hablando aquí es un conocimiento que es evidente dentro de ellos, es decir, dentro de la humanidad. Pues Dios lo hizo evidente. Este es el conocimiento innato, conocimiento interior. En Romanos capítulo 2, versículo 14-15, leemos lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos están mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Es decir, aunque los gentiles no tengan esa ley visible como la tenía el pueblo de Israel, los 10 mandamientos y el Pentateuco como tal, o la Torá como tal, aunque ellos no la tuvieran, ellos eran ley para sí mismos porque naturalmente ellos en muchas ocasiones hacen lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque esa ley que tenemos, que fue revelada en el Sinaí, esos 10 mandamientos, esa ley está impresa en nuestros corazones, aunque por nuestro pecado la distorsionamos, y eso da testimonio a nuestra conciencia. Esa ley está en nuestros corazones porque Dios nos creó con ese conocimiento innato de su divinidad y de sus leyes. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que nadie nace ateo. Nadie nace ateo. Estos dos pasajes nos afirman claramente que dentro de nosotros el Señor ha impreso su conocimiento para conocerle y además para obedecerle. El conocimiento de Dios y su santa ley ha sido esculpida en nuestra constitución humana. De modo que si alguien nace ciego y se excusa del hecho de que no puede percibir la obra del Creador en la naturaleza, él en realidad no tendría ninguna excusa porque dentro de sí está impreso naturalmente el conocimiento de lo divino. Así que nuevamente nadie nace ateo. El ateísmo precisa de adoctrinamiento. La creencia o la inclinación natural a creer en Dios es natural en el ser humano, en todos los seres humanos, a pesar de su pecado. Por naturaleza pecaminosa, naturalmente los niños cuando nacen, los bebecitos cuando nacen, tienden a distorsionar este conocimiento de Dios. Ellos tienden naturalmente a negar a Dios o a cambiarlo. Y de ahí viene la idolatría. De ahí que sea un mandato de Dios que eduquemos a nuestros niños desde muy pequeños. Porque justamente esa educación busca que ellos reconozcan lo que ya ellos saben por constitución humana en lugar de distorsionarlo. Así que tanto el conocimiento y la creencia en Dios como el pecado que distorsiona ese conocimiento y esas creencias son naturales en la constitución humana. De ahí que sea tan fundamental la educación cristiana en la niñez. Por supuesto, la fe es una obra de Dios, es un don de Dios, pero Dios puede usar la educación cristiana para traer fe en los niños. Así que, hermanos, nadie nace ateo. Cuando usted ve a un bebecito recién nacido, acabado de nacer, no crea que ha nacido como una tabula rasa, con una mente en blanco. No, ha nacido con una intuición natural y con un conocimiento natural de lo divino. Eso es lo que dicen las Escrituras. No ha nacido ateo, no ha nacido con una mente en blanco. Ahora bien, hablemos sobre el segundo punto. Los niños pueden ejercer
ejercer fe en Dios. Los niños pueden ejercer fe en Dios. Y vamos a tocar 4 puntos aquí. Primero, ordenanzas a educar a los niños en la fe. Segundo, ejemplos de Juan el Bautista y Jeremías. Tercero, la circuncisión en la carne al 8º día. Y cuarto, el ejemplo de Timoteo. Hablemos de lo primero, ordenanzas a educar a los niños en la fe. Si leemos el Pentateuco, especialmente Deuteronomio, en todos estos pasajes que ustedes pueden ver en pantalla, Deuteronomio 4, versículos 9 al 10, Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, Deuteronomio 6, versículo 20 al 25, Deuteronomio 11, versículo 18 al 21, Deuteronomio 31, versículo 2 al 13, Deuteronomio 32, versículo 44 al 46, y además en el Nuevo Testamento, Efesios 6, versículo 1 al 4, y Colosenses 3, versículos 20 al 21. Si leemos estos pasajes, nos daremos cuenta de la insistencia de Dios de que eduquemos a los niños desde muy pequeños, desde lo más pequeño posible, en la fe en Dios, en la fe en el Dios bíblico, en la existencia del Dios Trino, que lo eduquemos en esa fe. ¿Por qué esa insistencia de Dios en educar a los niños en esta fe? Si acaso ellos no pueden ejercer fe en Él, a menos, claro, que ellos puedan ejercer fe en Dios, y por eso se insista de esta manera a educarlos en la fe. Y ahí tenemos los ejemplos de Juan el Bautista y de Jeremías. Leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 3 al 15. Pero el ángel le dijo, Zacarías, al padre de Juan el Bautista, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y, atención a esto, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre? Es decir, una persona que nace ya con la fe, es decir, que ya nace regenerado. Juan el Bautista nació regenerado, nació lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y por eso leemos en Lucas capítulo 1, versículo 41, que aconteció que cuando oyó Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que lo tenía en su vientre, cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tenemos también el ejemplo de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. En estos dos personajes vemos que desde que nacen y a medida que van creciendo, la fe en ellos es una realidad. No un momento en que ellos ejercieran fe como ocurre con otros personajes, sino que la fe en ellos se desarrolló naturalmente. Incluso Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de su madre. Pero Juan el Bautista es una excepción y Jeremías es una excepción, pero porque Dios no puede hacer más excepciones. Además, Juan el Bautista y Jeremías nacieron de la misma manera que nosotros, es decir, con la naturaleza pecaminosa, porque ellos no son Jesucristo. Ellos nacieron en pecado, son herederos de Adán. No ocurre como Jesucristo que aunque es heredero de Adán, aunque nació como verdaderamente humano, pero sin el pecado de la herencia, sin el pecado genético que heredamos de Adán. Pero Juan el Bautista sí heredó ese pecado y Jeremías sí heredó ese pecado. Pero la llenura del Espíritu Santo sobrepasó ese pecado de tal manera que ellos nacieron llenos de fe, nacieron regenerados, ¿sí? Y tenemos también la circuncisión al 8º día. La circuncisión es una señal física, por supuesto, pero aunque es una señal física, es una señal espiritual. Es una señal que está apuntando a una realidad espiritual. Eso lo podemos ver en los siguientes pasajes. Por ejemplo, Génesis 17, del 10 al 12. Ahí vemos que Dios ordena que la circuncisión sea una señal entre los descendientes de Abraham
al octavo día. Al octavo día, y el hecho de que fuese al octavo día nos dice mucho, porque el hecho de que fuese al octavo día nos está señalando a la regeneración. A la regeneración, ¿por qué? Porque el octavo día en las Escrituras normalmente se relaciona con el nuevo nacimiento. Después del séptimo día viene el octavo, viene la nueva creación. El octavo día se relaciona con la nueva creación. Jesucristo resucitó al octavo día, es decir, el primero después del séptimo. Ese es el mensaje allí, al octavo día, porque hay una regeneración. Entonces, esta señal es una señal espiritual, una señal física que señalaba una realidad espiritual. Por eso Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Es decir, la circuncisión física del prepucio apuntaba a la circuncisión del corazón. En Jeremías 9:25-26 se exhorta a Israel, en Jeremías 9, versículos 25-26, se exhorta a Israel y se les dice, ustedes son incircuncisos de corazón. Estaban circuncidados físicamente, pero su corazón era incircunciso. Por eso el apóstol Pablo repite esa misma idea en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, cuando dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque no está hablando de la señal física, sino de la realidad espiritual. Por eso dice en el versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, es decir, la cosa señalada, a lo que apuntaba la señal física. La circuncisión es en espíritu, no en letra. Es la circuncisión del corazón en el interior. Y si Dios ordenaba colocar una señal espiritual, una señal que apuntaba a la circuncisión a los niños, es porque definitivamente los niños podrían ejercer fe desde muy niños y podían ser llenos del Espíritu Santo desde muy niños, como en el caso de Jeremías o en el caso de Juan el Bautista. Y también tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Pues leemos en Hechos 16, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No se nos dice que su padre era creyente, pero su madre sí. Y luego leemos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hay una fe no fingida en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14-15 leemos lo siguiente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, y la palabra niñez aquí es una palabra griega que es brefos, que es una palabra que se aplica en todo el Nuevo Testamento a los niños recién nacidos, a los niños bebecitos, a los niños de vientre, es la misma palabra que se aplica a Juan el Bautista cuando estaba en el vientre, se aplica a los niños recién nacidos, niños de vientre, niños recién nacidos, y esa es la palabra que se está usando aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos en Timoteo un niño, la palabra que se está usando aquí no es paideia, que es una palabra que se usa para niños más grandecitos, sino una palabra que se usa para niños recién nacidos. Se nos está diciendo que desde que nació, incluso desde el vientre de su madre, él estaba siendo educado en la fe por su madre Eunice y por su abuela Loida. Esa fe estaba habitando en él y esa fe se desarrolló en él naturalmente. Ese ejemplo también lo tenemos en Samuel, por ejemplo. Hace poco estaba predicando en mi iglesia sobre Samuel y su madre Ana ora a Dios pidiendo un niño porque ella era estéril y dice, mira, si tú me concedes un niño, Dios, yo te lo consagraré a ti, yo lo haré nazareo, te lo daré a ti desde que nazca. Y entonces cuando nació, la madre pues no podía darlo enseguida porque primero había que destetarlo, había que alimentarlo, pero cuando fue destetado, y un niño es destetado por ahí al año y medio, 2 años, cuando fue destetado fue llevado al templo, tal vez un poco más en algunos casos, ¿qué importa? Pero desde muy niño fue llevado al templo, desde que fue destetado, se nos dice, fue llevado al templo y desde ahí comenzó a servir al Señor. Desde ahí comenzó a servir al Señor. Entonces, no es errado decir que un niño puede desarrollar la fe desde temprano. Al contrario, decir lo contrario, valga la redundancia, es ir en contra de las Escrituras. Es ir en contra del testimonio claro de las Escrituras. Así que podemos ir haciendo algunas conclusiones. Pero antes de hacer algunas conclusiones, quiero poner algunos ejemplos prácticos. De pronto algunos de ustedes tengan estos ejemplos en casa. Yo sí los tengo en casa.
Yo, por ejemplo, sé cuándo ejercí la fe. Yo sé que el Señor me llamó al Evangelio en el año 2011, cuando tenía 20 años, ¿sí? Tengo claridad de eso, no recuerdo el día exacto en que creí, pero sí sé que fue ya de adulto. Pero, por ejemplo, en el caso de mi esposa no fue así. En el caso de mi esposa no hay un momento en que ella haya creído. Cuando uno le pregunta, ¿en cuándo creíste tú? ¿Cuándo fuiste llamada al Evangelio? Ella dice, no, yo siempre he creído. O sea, yo nací en la iglesia, crecí en un hogar cristiano y siempre he sido cristiana. O sea, no hay un momento que ella pueda decir, yo creí en esta etapa. Porque la fe fue desarrollada naturalmente en ella, porque fue educada en un hogar cristiano desde niño y la fe se desarrolló naturalmente en ella de tal manera que ella siempre ha sido cristiana. No se puede decir, no puedes saber una época en que no lo haya sido. La fe se desarrolló naturalmente en ella. Lo mismo ocurre con mis hermanos pequeños, con mis hermanos menores. Ellos nacieron en un hogar cristiano, porque cuando ellos nacieron, mi mamá ya era cristiana y fueron educados en un hogar cristiano y ellos desde niños siempre han sido cristianos. Es decir, no ha habido una etapa de la vida en que no sean cristianos. Y estoy seguro que tenemos infinidad de ejemplos de estos en la casa. Así que la fe se puede desarrollar naturalmente en un niño. Y por supuesto que muchos creerán de adultos, eso es cierto, y tendrán que hacer su profesión de fe de adultos. Pero no podemos, como en mi caso, pero no podemos caer en el extremo de creer que esos son todos los casos y que siempre debe hacerse así. Si así lo hacemos, estaríamos cayendo en un error que se podría denominar el decisionismo, en donde la fe es el resultado de mi decisión personal y de mi decisión consciente de adulto. Y ese no siempre es el caso, y de hecho ese no es el caso, porque la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, nunca es mi decisión personal, nunca es mi decisión consciente de adulto. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la regeneración, que es algo que ocurre inconscientemente, siempre precede a la fe. Siempre precede a la fe. Por supuesto, los adultos son conscientes de cuándo han creído, como en el caso mío, que yo digo, bueno, fue en el 2011 cuando tenía 20 años. Pero en algunas personas no ocurre así. En algunas personas, como en el caso de mi esposa y otros, ellos no toman esa decisión conscientemente. Esa fe, al contrario, se desarrolla en ellos naturalmente. En algún momento, en su crecimiento, en su desarrollo de la etapa de la niñez a la adultez, en algún momento se desarrolla esa fe en ellos. Así que, en conclusión, no debemos perder de vista el objetivo de este argumento. El objetivo de este argumento no es probar el bautismo de niño en sí. Para eso se requiere mucho más. El objetivo de este argumento es probar que la objeción o el razonamiento de que el niño no puede ser sujeto del bautismo porque falta conocimiento, por su falta de conocimiento, o porque no puede ejercer fe porque está muy niño, es un argumento antibíblico. Los niños sí nacen con conocimiento divino, con conocimiento impregnado en su constitución, en su naturaleza humana, pero nacen en pecado y por eso lo distorsionan. Y los niños sí pueden ejercer fe, como los casos que hemos visto a pesar de su pecado. Así que, si quieres aprender más de este tema, te recomiendo consultar este libro mío, Bautismo de Niños Explicado y Defendido, por José Ángel Ramírez, de la editorial Dortch Publicaciones. Lo puedes conseguir en Amazon y ahí puedes profundizar mucho más sobre ese tema. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.